Bueno, politólogo académico se integra con nosotros, Elvin Calcaño. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, Edith, Germán. Muy buen día, Amelia. Bueno, nos ayuda hoy, le hemos pedido que se integre a nuestro equipo esta mañana, ya no así como entrevistado allí haciendo preguntas y respuestas, sino para que fuéramos mirando un poco todos los aspectos, porque esta es una situación totalmente inusual, digamos que casi no hay precedentes. Algunos están mandando a Noriega para establecer un precedente que se cumplía justo 36 años de aquella salida que fue en Panamá. Entonces, bueno, Elvin, primero comenzar contigo. Nosotros hemos estado mirando algunas de las consecuencias, todavía tenemos que ver aspectos como la acusación por narcotráfico, que hoy a mediodía se presentará esa por primera vez en audiencia, se va a presentar el presidente venezolano Nicolás Maduro junto a su esposa. Pero quisiéramos comenzar contigo porque tú has dado seguimiento de forma cercana, aquí muchas veces hemos conversado, si esperabas una situación de esta naturaleza, si te tomó por sorpresa o crees que las alertas ya habían sido dadas. Bueno, lo que había ocurrido en Venezuela, digamos, recientemente, daba de algún modo lugar a uno pensar que podía ocurrir algo, lo que no sabía que iba a ocurrir así. Pero en Venezuela, frente a las costas de Venezuela, creo que aquí en una ocasión lo hablamos, estaba desplegada cerca del 34% de toda la flota naval de Estados Unidos, que es la flota naval más grande del mundo y la segunda está lejísimos de esas capacidades. Entonces sí habían indicadores que así invitaban a pensar que algo iba a pasar. Ahora bien, que pasara como ocurrió, eso creo que nadie se lo esperaba, fue una sorpresa. Y ahora lo que compete no es ir analizando lo que va a ir ocurriendo en los siguientes días. Hay elementos que hacen pensar de que lo que ocurrió fue producto de una negociación, que fue algo pactado. Si bien cada una de las partes, dirigido a sus diferentes audiencias políticas, lo va a plantear de una diferente manera. Entonces, creo que hay que mirar el hecho histórico que ha ocurrido en términos de que en Venezuela acaba de pasar algo que desde el siglo XX no ocurría en América Latina, que es una intervención militar directa de Estados Unidos, un país latinoamericano. Eso con todos los peligros que tiene cuando uno lo ve desde una perspectiva histórica en el sentido de lo que implicó para América Latina el periodo de las intervenciones estadounidenses en el siglo XX, que terminaron efectivamente en el 1989 con la intervención en Panamá para quitar en aquel tiempo a Noriega. Y por otro lado, ver también las declaraciones que se han ido dando por parte de Estados Unidos y ahora de Venezuela, Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela, y sobre todo lo que está diciendo Marco Rubio, que es un personaje que hay que ver con mucho cuidado porque es el gran artífice de lo que vimos el sábado. Creo que en principio eso es lo que habría que ver, resumo muy rápido, el hecho histórico y cómo eso se vincula con un proceso que ya había pasado en América Latina. Por tanto, nos podemos preguntar si se vuelve a colocar a América Latina en un proceso de intervenciones estadounidenses, si esta es como la antesala o la primera de otras que va a haber. Y por otro lado, lo que están diciendo los grandes actores en este momento, que son en Venezuela Delcy Rodríguez y Padrino, el jefe militar, y en Estados Unidos fundamentalmente Marco Rubio. Así es. Elvin, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación para acompañarnos hoy desde tempranito. Periódico El País de España, en su editorial de hoy, lo titula Rapacidad sin tapujos. Y dice, solo leo el primer párrafo, que con el paso de las horas empieza a estar claro que la captura de Nicolás Maduro, una operación militar ilegal de Estados Unidos, no inaugura una nueva era para Venezuela, desnuda más bien una vieja lógica que Washington ha decidido ejercer sin pudor bajo el mando de Donald Trump. Se habló en principio de democracia, se habló en principio de lucha contra el narcotráfico, ahora se dice claramente, petróleo de Venezuela es nuestro. Tu lectura sobre esto, ¿qué te parece, esto que está aconteciendo? ¿Es por una lucha por la democracia? Estamos tratando de reponer a Edmundo González, a Corina Machado. Me lo han mencionado. Mira, Germán, los grandes perdedores de este proceso son Edmundo González y María Corina Machado. Sí, sin lugar a dudas, porque son dos figuras que habían construido toda una aureola a su alrededor de que eran los legítimos líderes de Venezuela. Ellos fueron utilizados por el gobierno de Trump en Estados Unidos, que ojo, y aquí es un paréntesis muy rápido,
cuando hablamos de esta operación que está pasando en Venezuela, más que hablar de Estados Unidos, hay que hablar del gobierno de Trump, me parece a mí. Sí. Porque no hay un consenso dentro de Estados Unidos para esto que hizo Trump. Esto está siendo condenado por todos los sectores políticos fuera del trumpismo en Estados Unidos. Incluso dentro del Partido Republicano, los sectores moderados. De un acto tan flagrantemente ilegal donde se hizo una intervención en otro país sin ni siquiera notificar al Congreso. Entonces cierro ese paréntesis para seguir diciendo que fueron utilizadas estas dos figuras para montar todo un movimiento, una justificación que condujera a lo que está pasando hoy, que es que Trump y los sectores que lo rodean se van a tomar a Venezuela, sobre todo el petróleo, y en unas condiciones beneficiosas van a negociar con el gobierno venezolano. Habían dicho que era por la democracia, y entonces cuando sacan a Maduro de Venezuela, luego de una intervención militar, lo primero que hacen es reconocer a la que era vicepresidenta de Maduro, lo cual incurre en otra gran contradicción, que habían dicho que ellos son narcoterroristas y que eso era una organización criminal. Y que ella es una de las que están... claro, entonces si tú dices que ellos son todos una organización criminal y cuando sacas a la máxima figura de esa organización criminal, empiezas a reconocer y a negociar con la que era la segunda de esa organización criminal. Quiere decir que ellos están negociando con narcotraficantes, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, que en términos lógicos son contradicciones, la realidad es que aquí se está imponiendo un realismo muy crudo por parte de Estados Unidos y en este caso del gobierno de Trump, de Marco Rubio y esos sectores alrededor de ellos, un realismo en el sentido de que ellos entienden. Y aquí tenemos que remitirnos al documento de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que salió hace unos meses. Es un documento que yo creo que invito a la gente que lo vean con mucho detenimiento, que lo conozcan, porque es un documento que saca a todo presidente estadounidense en su primer año de mandato. En este documento ya decía la administración Donald Trump que América Latina iba a volver a estar bajo una lógica de la doctrina Monroe, que es América Latina para los intereses de estadounidenses, e ir desplazando poco a poco a otras potencias que son adversarias de los Estados Unidos de América Latina. Y ayer Marco Rubio lo dijo muy claro. Una de las cosas que yo creo que tenemos que ver en esto es lo claro que está hablando esta gente, que eso tiene una parte de sin tapujos. Sin tapujos. Marco Rubio dijo ayer que ellos... que lo de la democracia, eso hay que verlo más adelante porque hay que resolver cosas en lo inmediato, de aquí a 2 semanas o de aquí a 3 o 4 meses. Así él lo dijo literalmente en una entrevista ayer y con eso justificaba que esté Delcy Rodríguez y decía que lo importante es que no pueden permitir que adversarios de Estados Unidos usen el petróleo venezolano para enriquecerse. Increíble, así de claro lo dijeron. Increíblemente, bueno, ayer Marco Rubio estuvo en todos los programas de análisis semanales de los Estados Unidos, estuvo en vivo. Y la pregunta era reiterada, ¿cómo es que Estados Unidos dice que va a gobernar este país? Esa es una. Y otra, ¿cómo es que dicen que Maduro es un narcotraficante y que este régimen era ilegal e inconstitucional y están negociando con Delcy Rodríguez? Marco Rubio, que es el secretario de Estado, que es digamos que el símil del ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, lo justificaba tal y como adelantaba Selvin, diciendo que igual que hicieron con las deportaciones de los inmigrantes, dice, si ese es el gobierno que está, estas son la gente que tienen el control, entonces con ellos es que hay que empezar a trabajar. Y decía de forma reiterada que había un acuerdo y que los hechos hablarían, sobre todo porque se le decía que después de que Donald Trump anunció que habían estado conversando con Delcy Rodríguez, ahora presidenta en funciones, ¿verdad?, que asume la presidencia de Venezuela, mientras Donald Trump decía que habían estado en conversaciones y que ella iba a estar siguiendo los parámetros de los Estados Unidos, ella emitía un comunicado diciendo totalmente lo contrario. Sin embargo, ayer, al final de la noche, al principio de la noche, al final de la noche de ayer, se emitían unas comunicaciones, un comunicado en la cuenta de Delcy Rodríguez después de su primera reunión de ministros que contrastan con lo que ella ha dicho, de alguna manera. Vamos a ver si podemos poner esa imagen, ese gráfico de esa reunión, su primera reunión de gabinete, si la podemos ampliar, quería que se viera la foto exactamente. Dice, Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación. Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre Estados Unidos y Venezuela y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Lo voy a subrayar eso, ¿no? Entonces dice, a ver, me perdí, estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo. Extendemos la invitación
al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido en el marco de la legalidad internacional y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera. El presidente Donald Trump, nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos. Venezuela tiene un derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro, y lo firma esta comunicación Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República Bolivariana. Digamos que el tono de este mensaje, el tono habla de una especie de conciliación con los Estados Unidos cuando en sus mensajes verbales y las transmisiones que ha hecho como vicepresidente y ahora como presidente en funciones, han sido un poco más fuertes, de un tono más duro, de no aceptaremos la injerencia, no aceptaremos digamos que Estados Unidos ocupe nuestro país. ¿Cómo se puede explicar esto que parecería no sé si es una contradicción o realmente para que ocurriera lo que pasó el fin de semana en Venezuela, se necesitaba apoyo interno del gobierno de Maduro? Esto lo que está revelando es que lo que pasó el sábado fue producto de una negociación, lo más seguro, que no fue, por eso digo que veamos por un lado las declaraciones y luego conectemos hechos. Siempre en estas cosas hay unas justificaciones que se necesitan hacer y demás, pero lo clave son ver los hechos en esto que está ocurriendo. Por aquello que decía el profesor Juan Bosch, de que muchas veces lo más importante es lo que no se dice que lo que se dice. Entonces, lo que no se está diciendo es lo más importante de lo que ocurrió en Venezuela y que evidentemente ahí hubo una negociación donde se entrega a Maduro a cambio de que el chavismo pueda continuar llevando un proceso dentro de Venezuela que le darán el nombre que sea. No sé qué nombre le van a dar de aquí en lo adelante, porque las características que tuvo ese operativo militar, donde no se activaron las defensas militares que tenga Venezuela, que no sé qué capacidad real tengan, pero por débil que sean, son ciertas capacidades. No se activó nada. Y un operativo como ese, donde entraron una serie de helicópteros de Estados Unidos. Que lo grabó todo el mundo. Que lo grababa todo el mundo, lo grababan en su gente y no pasaba nada. Obviamente ahí hubo un tipo de acuerdo y un tipo de coordinación entre las partes. Por eso yo decía que aquí un actor clave es Padrino López, que es el ministro de Defensa de Venezuela, porque es quien tiene el control de los militares. Entonces, por un lado, aquí parece que hubo claramente un proceso de negociación. Estas declaraciones de Delcy Rodríguez, fíjense que aquí se está hablando a diferentes audiencias. Delcy Rodríguez el sábado, las declaraciones que da, y todo es muy ensayado. Primero da la conferencia a Donald Trump a las 11 de la mañana, que fue una conferencia donde participaron Trump, Marco Rubio y Kane, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, quien explicó la parte militar de la operación. Marco Rubio habló de la parte diplomática y Donald Trump habló, como él habla, de lo que él quería. Y eso fue a las 11 de la mañana el sábado. Luego de eso, al principio de la tarde, habló Delcy Rodríguez y se dirigió en ese momento a su audiencia interna, en un mensaje de fuerza, diciendo que aquí estamos el gobierno bolivariano, diciendo que tienen que devolver al presidente Maduro, etcétera. Ahí ella está hablando para su audiencia. En esta declaración, Delcy Rodríguez está hablando de Estados Unidos y está hablando dirigido a confirmar un pacto y un acuerdo que se hizo en el sentido de que va a haber un proceso mediante el cual Venezuela se va a colocar, sobre todo en la parte de petróleo, esto hay que verlo con detenimiento y con cuidado, sobre todo en lo que respecta a la parte del petróleo, se va a ubicar dentro de la órbita de los intereses que Donald Trump representa dentro de Estados Unidos, que fueron sectores petroleros de Texas en Estados Unidos, que tienen unos intereses muy importantes porque el petróleo pesado venezolano es el que a ellos les conviene para sus refinerías, para obtener beneficios. Subrayo simplemente que esto está escrito primero en español, el que pusimos, y después está publicado también en inglés. Sí, está ahora que lo dices, hubo un consenso para la entrega. Está en español. Que fue entregado, Nicolás. Fue traicionado, porque algunos sugieren, ayer se hablaba de que quizás hasta él era parte, pero evidentemente él no va a querer que le maten su gente como mataron, ahí murió mucha gente. Si hubiese sido él parte, sale con los brazos en alto, se entrega y se va, no tienen que matar personas. Entonces eso pone como que en duda de que él fuera parte del proceso, pero sí
que el sector militar y todo no necesariamente colaboró para obstaculizar que se produjera lo que se produjo. Eso llama mucho la atención. Entonces, en Estados Unidos están hablando, la prensa estadounidense, quizás la más calificada, está hablando de que la CIA había insertado una persona dentro del anillo de seguridad, que sabían todo lo que hacía Nicolás Maduro y de que hubo un acuerdo. ¿Tú le das valor a esto? ¿Piensas que eso fue así? Es que cuando lo vemos desde la perspectiva de los hechos, esto claramente ahí hubo una cosa pactada. O sea, no puede ser normal. Nadie entra a un país con esa cantidad de helicópteros, que por cierto suenan bastante. O sea, no es que una cosa sigilosa, que no se oye, suenan mucho, que son grandes, y coloca en la casa de un presidente a la 1:00 de la mañana una cantidad de efectivos, se lo lleva y no hay ni un herido por parte de Estados Unidos. Eso no existe. Incluso cuando fueron a capturar a Bin Laden hubo varios heridos por parte de Estados Unidos y le tumbaron un helicóptero en el operativo. Y no era un estado, era un Bin Laden cerrado, claro, ahí calladito. Exacto. Entonces es imposible desde el punto de vista de los hechos que pueda ocurrir algo así sin algún tipo de, algún nivel de pacto. Ahora, la pregunta es, y eso se sabrá en algún momento, tal vez nunca se sepa del todo, pues la característica que estas cosas tienen es con qué sectores fue que se hizo ese acuerdo y qué sectores fueron los que se activaron para hacer valer ese acuerdo en Venezuela ese día. Sobre todo los sectores militares que fueron la clave ese día, pero de que hubo un pacto evidentemente. Lo y entregaron. incluso se está hablando en la propia prensa estadounidense que ya la decisión de que Delcy Rodríguez sea la que quedara en el mando en Venezuela, eso estaba decidido previamente porque los funcionarios de la administración Trump estaban muy impresionados por el conocimiento que ella tiene del negocio del petróleo. Y ella en Venezuela, desde los últimos 7 años, cuando empezaron a aplicarse las sanciones, fue designada por Maduro para dirigir la industria petrolera en términos de hacer una serie de acuerdos con países como Turquía, como Rusia, China, la India, para dentro de las sanciones mantener a flote todavía parte de la exportación de petróleo venezolana. Y se dice que ella, en las conversaciones con los funcionarios estadounidenses, los había impresionado porque manejaba mucho ese tipo de las lógicas de ese negocio, y a ellos que les interesa, que es la cuestión del petróleo, ahí entonces fue que parece que hubo la decisión de que esta va a ser porque nos garantiza lo que ahora es importante, que es tener abastecimiento de petróleo pesado venezolano para las refinerías de Texas. Ahora yo estoy más preocupado que antes de comenzar el programa, porque si es como tú dices, que tiene un argumento bien sólido de que hubo una traición, una tratativa, una venta, se vendieron, como dicen aquí, lo echaron para adelante a Maduro, entonces es peor de lo que yo estaba pensando. Si eso es así, una hipótesis que todavía yo no compro del todo, pero bueno, tú tienes mejores luces que nosotros para estos temas, significa que lo que le espera a América Latina es, o sea, que el panorama es más sombrío de lo que uno esperaba. ¿Por qué? Porque Venezuela se suponía que era como digamos que la parte más firme y más capacitada en cuanto a defensa, ¿verdad? Para resistir esa embestida del norte. ¿Qué le espera entonces a Cuba, Nicaragua, Petro, el propio Brasil? ¿Qué le espera a América Latina? Ahí yo diría varias cosas. Lo primero es que yo no sé si es una traición. Probablemente esto fue una negociación de la que había participado el propio Maduro. Sí. Lo que pasa es que no estaba definido el día. Es muy posible de que haya habido una negociación más amplia. Otra posibilidad es que él no había, fue una negociación que se hizo al margen de él y que incluso lo que se hizo fue salvaguardarle la vida, etcétera. Yo no lo llamaría todavía o no preferiría verlo esto en términos tan valorativos de traiciones o no traiciones, sino que suelen ser cosas de las crudas relaciones internacionales que se dirigen a través del realismo. Una cosa son los discursos de la democracia y todo eso. Por eso yo sí invito a la gente, el que le interese tratar de ver la verdad en estas cosas, que se salgan un poquito del discurso de los derechos humanos y la democracia. Que por cierto, salirse de eso. Un poquito, porque estas cosas no se manejan en términos de democracia y derechos humanos, sino de intereses en un escenario internacional. Si fuera por derechos humanos, si fuera por derechos humanos hubiesen ido a Haití primero. O estuvieran en Haití primero. Sí, claro, claro. Si fuera por derechos humanos, por la seguridad y el bienestar de la gente, estuvieran en Haití. Sí. No hubiesen reconocido las elecciones en Ecuador, que fueron extremadamente irregulares en abril. No hubiesen recibido a Mohammed bin Salman en la Casa Blanca hace poco, que es el príncipe heredero de Arabia Saudita, que está acusado de haber matado a un periodista en Turquía. Entonces, pero esto no hay que verlo tampoco en términos de que son buenos o malos en Estados Unidos. Estados Unidos es un imperio y los imperios tienen intereses, no son ni buenos ni malos.
Y en ese sentido, si bien no debemos despachar y dejar los derechos humanos y la democracia, que es importante, pero para ver la naturaleza y entender estas cuestiones de las relaciones internacionales y la geopolítica hay que desplazar eso un poco y ver los intereses. Y aquí lo que está operando son intereses realmente. Tú sabes que durante la comparecencia, esa primera rueda de prensa, algunos sacaron la cuenta de que se había dicho la palabra petróleo 24 veces y la palabra democracia ni una. Ni una. María Corina Machado, que muchos estaban esperando, yo creo que ella incluso se adelantó un poquito, porque antes de esa rueda de prensa dio el comunicado donde decía que estaban listos para tomar el poder y todo eso. Tiró confeti. Sí, y ya estaba festejando, había pedido incluso esa intervención, de algún modo creo que es algo que para su historia va a ser muy problemático, su historia futura en Venezuela, porque los venezolanos dicen, oye, nos agredieron, independientemente de dónde estén. Entonces, cuando le preguntan al presidente de los Estados Unidos por ella, dice que sorprendió su respuesta, me parece. Digo, no tenía respeto suficiente. No sé si la palabra respeto, entendiéndola en América Latina como se entiende, y pasando, y el apoyo suficiente. Una cosa es el apoyo y otra es el respeto suficiente. Y digamos que todos lo que ella representa y la oposición venezolana, que según el presidente de los Estados Unidos está fuera de Estados Unidos, de Venezuela prácticamente, se han quedado como así, como que le dieron un palo que ellos no saben bien sin celebrar o mirar con miedo. ¿Qué piensas sobre esto? Porque algunos dicen que quizás ni siquiera sea la solución. Mira, Delcy Rodríguez, la gran sorpresa. Yo creo que esto tiene que ver con algo que en algún momento lo había dicho en ciertos espacios, y es que la oposición venezolana es más una realidad virtual que una realidad en el terreno en Venezuela. Eso es verdad. Eso es virtual, hay mucha bulla en las redes sociales. Y es más una cosa desde afuera. Tienen un gran apoyo por la cantidad de venezolanos que han migrado y que están desplegados en la mayoría de nuestros países y que generan mucha opinión y que hablan mucho, pero dentro de Venezuela eso no es tan así. Dentro de Venezuela, Maduro tenía el control y no tienen todo el pueblo que dicen tener tampoco. Eso es una realidad. Ayer quienes estaban en la calle era precisamente la gente de Maduro, reclamando su retorno. Y la gente de pueblo, Trump y Marcos Rubio vieron esos datos porque tenían gente de la CIA allí y se dieron cuenta que si colocaban a una de estas gente, primero que tenían que hacer una invasión, y Donald Trump no puede hacer una invasión en Venezuela, porque va a perder las elecciones de medio término y le va a pasar como a George Bush, que después de Irak los republicanos tuvieron 8 años fuera del poder en Estados Unidos. Y aquí también es ver esto, que es muy importante, son correlaciones de fuerza. Estados Unidos no puede hacer todo lo que quiera. Incluso hay que preguntarse, como dijo el profesor Bosch, en un libro que yo invito a la gente que lo lean ahora porque nos ayuda a entender mucho esto, que es el libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe como frontera imperial, donde Bosch dice que el Caribe históricamente suele ser el lugar donde los imperios proyectan su fuerza o su decadencia. Y por eso una pregunta que yo me hacía ayer en un análisis que hacía en mis redes sociales, ¿lo que hizo Trump proyecta fuerza o proyecta decadencia de Estados Unidos? Yo creo que proyecta mucha más decadencia que fuerza. Porque cuando un poder así tiene que recurrir a la fuerza cruda, como en esta situación, eso no necesariamente es lo que hizo Estados Unidos en su momento de mayor apogeo, que era que convencía. Pero una llamada del embajador era suficiente. Claro, y en ese sentido, ellos se dan cuenta de que la oposición venezolana no tenía ni control militar, y por tanto, para poder colocar ahí a María Corina Machado, había que invadir el país. Y eso podía dar lugar a una situación de inestabilidad que les costara políticamente. Ellos lo que están haciendo es un control de costos en Estados Unidos. No, y esa no es su prioridad, digamos. La prioridad es el petróleo de ellos. Sí, vamos, quedó clarísimo. Calcaño, qué bueno tenerte esta mañana. Yo creo que la gente que quiera hablarnos, si quieren opinar o demás, tenemos el teléfono nuestro 829-345-1453. Wow, empecé el año recordando el número, no tuve que mirar pantalla. 829-345-1453. Le vamos a pedir a nuestra productora que nos lo mande porque hay gente que quiere opinar. Vamos a seguir con Venezuela porque hay algunos temas dominicanos que tenemos que ver, evidentemente. Vamos a dedicar un espacio, pero creo que la mayor parte de la gente quiere interpretar y aprovechar aquí la presencia de Luis Calcaño. Tenemos también el expediente de narcotráfico, que quisiéramos verlo. Amelia ha preparado un perfil así individualizado de las personas que están siendo imputadas. Hoy llegarán a audiencia a mediodía tanto Nicolás Maduro como su esposa, Cilia, que debo decir que ese juez que trata este caso es un juez que fue posesionado por Clinton, un juez de 92 años de edad, ha tenido casos relevantes y todos los ojos están muy pendientes de la decisión que toma este juez, que ha tenido casos que también
vinculan a América Latina y en particular a Venezuela. Esta madrugada daba una declaración muy extensa, como es costumbre en Twitter, o el antiguo Twitter, el presidente colombiano Gustavo Petro, sobre unas mentiras que según él se están difundiendo. Ha sido una larguísima declaración, vamos a hablar un poquito de eso y de todo esto que estamos mencionando aquí. Así que hacemos la pausa en este momento y regresamos en esta conversación con Elvin Calcaño.